Vamos a la palabra. ¿Cuántos quieren oír la palabra? Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27, tenemos nuestro pasaje bíblico espectacular, precioso, y quiero compartirlo con usted. Ya hemos hablado acerca de varios personajes del Antiguo Testamento, y en este caso estamos hablando de Moisés, y en un episodio extraordinario vamos a retomar lo que sucedió pasado el Mar Rojo. Cuando pasaron el mar, Dios derramó su presencia, comenzaron a danzar, las panderetas se lucieron aquel día, las cintas de las mujeres revoloteaban en los aires, la alegría era impresionante, la gloria de Dios cayó, la alegría de Moisés, de Aarón, de María era tan desbordante que Moisés, lleno del poder del Espíritu Santo, comenzó a escribir una canción y a cantarla delante de todo Israel. Habían visto maravillas. La mano de Dios había abierto el mar se había cerrado después que Israel pasó y se tragó a todos los egipcios que venían contra ellos. Así que gritaron, cantaron, caballo y jinete echó a la mar. ¿Se acuerda de esa canción? Viene de ahí, de ese episodio. Una vez que pasaron el mar, llegó este momento, este pasaje. Y dice capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hoy quiero hablar acerca de la amargura puede cambiar. La amargura puede cambiar. Queridos amigos, era un día memorable. Aquel día Dios había mostrado su poder y su gloria a Israel. No solamente se habían quedado impresionados con la acción de Dios contra los dioses de Egipto, no solamente les había dado la libertad a través de esa terrible y última plaga que era la muerte de los primogénitos, sino que ellos todos habían sido librados y conducidos por Moisés con la vara en la mano. El mar se había abierto en 2. Fue impresionante pasar en seco, con una columna de agua a un lado y otra al otro. El pueblo, cuando atravesó el mar, se quedó tan atónito de la gloria de Dios que no fue poca cosa ver como cuando intentaban pasar entre esas mismas columnas, los egipcios con sus carros y caballos, con sus lanzas y espadas, armados y con intención de someterles de vuelta, el mar se cerró y los aplastó, y quedaron en el fondo del mar, ahogados, muertos por la mano poderosa de Dios. Amigos,
De repente el Espíritu Santo visitó al pueblo y comenzaron una alegría desbordante. Sabían que Dios estaba con ellos. La gloria de Dios se había manifestado y entendieron que con brazo fuerte y extendido, así se había profetizado a Moisés. Así les había dicho al pueblo: yo os sacaré de Egipto con brazo fuerte y extendido. Y lo habían visto ahora obrar. Hermano, era única la fiesta que se había formado en Israel. La gloria de Dios se había manifestado y el pueblo lo había visto. De repente, una nube gloriosa se posó sobre Israel y comenzó a moverse. A Moisés se le dio orden que siguiera la nube, y así le dijo a Israel: partamos hacia donde se mueve la nube, y era hacia el desierto de Shur. El desierto de Shur era un desierto que estaba hacia el sur, no estaba dirigido hacia la tierra de Canaán. Así que por obediencia al movimiento de la nube y por la orden de Moisés, todo el pueblo comenzó a marchar. Era de espaldas el mar, y mucho más allá el Nilo, donde habían vivido por 400 años. No era fácil para aquel pueblo dirigirse hacia la tierra de la promisión, hacia una promesa que Dios les había dado, hacia la tierra de la libertad, pero caminaban por ahora en el desierto. Esto, queridos hermanos, cuando leemos este pasaje, sin duda nos aprieta el corazón, sabiendo que no está hablando solo de Israel, que habla de la iglesia, que habla de nosotros, que otra vez el Señor nos lleva a diferentes lugares. Nosotros nos movemos en su voluntad. Él tiene el control de todo. Él no ha perdido el control. Siempre lo tiene. No importa lo que venga. No importa las pestes, las pandemias. No importa los volcanes. No importa las circunstancias. Dios no ha perdido el control. ¿Usted lo cree? ¿De verdad que lo cree? Dios nunca pierde el control. No le tomó por sorpresa: ¡ay! Explotó el volcán. No, hermano. No, Dios sabía. Sabe y sabrá siempre lo que va a suceder. Él sabe. Ahora, hermano, ¿saben qué? Es espectacular poder pensar que Moisés hizo que todo el pueblo partiera, dirigido por el Señor, y salieron al desierto. Las riberas verdes del Nilo quedaron atrás, los árboles, los jugosos melones, las sandías, las mandarinas, las nectarinas que se podían criar allí a la orilla del Nilo. Esa tierra tan fértil se había quedado atrás. Por delante, piedras secas, calor abrasador, un viento que quemaba el rostro a pesar de que tenían cierta sombra. Era desierto, piedras y polvo, y allí caminaba Israel. Caminaron un día y fue fatigoso. No era fácil caminar por las piedras. No tenían zapatillas como nosotros, ni calzado preparado para hacer trekking. ¿Se dice así? No. Tenían sandalias, chanclas de esclavos. Eran gente humilde. Así que caminar por las piedras, por el desierto, no había una caminería, no había una carretera, no había un asfaltado, ni siquiera encementado, ni nada de eso, ni aceras preparadas para 2 millones de personas. Toda la gente iba caminando al lado de las vacas, de las ovejas, iban caminando al lado de todos los rebaños que tenían, y cargados en algún caso con cosas que le habían dado los egipcios. Todo aquello se volvía súper incómodo en un desierto pedregoso y difícil. El primer día fue fatigoso, y después de un día entero de caminar, me acordé de Gaby, que fue al Camino de Santiago, y el primer día se le ampollaron todos los pies. Llegó, pero llegó así. Me mandaron un vídeo. Es que caminar todo un día. ¿Cuánto hiciste el primer día? 30 kilómetros. 27 kilómetros el primer día que caminó.
el Camino de Santiago Gaby. Iba con unos hermanos, iban evangelizando, pero 27 kilómetros el primer día. En Galicia, que es fresco, llegó ampollada toda. Todos los pies ampollados. Imagínense en el desierto una gente que iba con sus hijos, con sus familias, con las vacas. Y cuando llegó el primer día por la tarde, ¡wow!, montaron las tiendas y durmieron como bebés. Estaban hechos polvo. Pero el segundo día, el calor abrasador y ese viento seco del desierto, el polvo que levantaban los animales, iban por ahí los animales haciendo de las suyas, y todos los niños y los ancianos y las carretas. Aquello era desesperante. El agua que traían en sus alforjas y en los contenedores se había calentado y ya estaba a punto de acabarse. Todo era incómodo. A algunos se le ocurrió pensar: ¿quién nos mandó a venir de Egipto? Pero llegó el tercer día, y al tercer día el agua se había terminado. Ya no solamente era agua caliente que no refrescaba, no solo los pies estaban ampollados y sobre las ampollas habían ampollas, sino que ya el ganado bramía incesantemente por la sed. Ya era desesperante porque no había agua en las alforjas. El pueblo ya no estaba solo incómodo, estaba ya en un momento de desesperación. 3 días caminando por el desierto era demasiado para 2 millones de personas. Era algo sumamente incómodo. El pueblo ya tenía pensamientos diferentes, pero por un momento pensaban: estaremos a punto de llegar. Moisés sabrá lo que está haciendo con nosotros. La nube no se detiene. Sigamos adelante. Algún plan tendrá Dios. Algo va a suceder. ¿Y saben qué? Efectivamente, en medio del cansancio y la desesperación, de las ampollas sobre ampollas y de la sed profunda que todos tenían, incluido las vacas, ¿saben? Tenían el pensamiento de que estamos a punto de llegar. Estamos a punto de llegar. Hay que aguantar. Esta prueba pasará pronto. Ya vemos el fin. En cualquier momento se avistará un oasis donde podremos beber y descansar. Hay que seguir adelante. Además, allá va Moisés. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Pero sí, eso fue lo que sucedió. Que el tercer día alguien gritó: ¡un oasis! Y dijeron: ¡ya hemos llegado! Y algunos que iban por la parte de adelante, más jóvenes, corrieron a donde estaba el agua e intentaron beber. Y tuvieron que escupir porque las aguas eran amargas, no eran potables. Y dijeron: no es potable el agua, no se puede beber. Mis amigos, la esperanza se vino al suelo. La desesperación se hizo generalizada y se dio a lugar la crítica, la murmuración. Se dio a lugar lo que menos se esperaba. La verdad es que el desierto de Shur ya lo decía. Eso traduce en hebreo muro. Habían chocado contra un muro, y un muro alto y difícil de superar. Habían golpeado el muro de la prueba. Estaban en una situación desesperante que se agravó. Estaban en una situación cuando esperaban salir de la prueba que estaban teniendo, vino una más grande. Cuando deseaban y anhelaban una solución, se empeoró el problema. ¿Pasa a nosotros de manera diferente? No. Siempre he dicho que las pruebas nunca vienen solas, y en este caso vinieron 2 difíciles y una detrás de la otra, y una más grave que la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pruebas? ¿Por qué lo más elemental nos falta? Pero si Dios, que nos acaba de liberar de Egipto, que abrió el mar y que nos dio tal alegría, ¿por qué ahora nos priva de algo tan esencial como el agua? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tengo?
¿Por qué no me lo mandas? ¿Por qué, Señor, no le tocas el corazón? ¿Por qué no traes ese príncipe azul que estoy esperando hace tanto tiempo? ¿Por qué esa muchacha guapa que me prometiste no ha llegado? ¿Por qué mi marido es así? ¿Por qué me lo diste gordo? ¿Por qué tan flaco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, mil por qués. Y cuando esperábamos que adelgazara, subió 5 kilos. Y cuando esperaba que llegara ese, yo creí que era ese pastor, yo creí que era ese, y se lo llevó María. Sucede así. Bienvenido al mundo de la realidad, al mundo donde el cristianismo no evade las pruebas, todo lo contrario. Vale la pena pensar, queridos hermanos, que Dios está preparando un pueblo para llevarlo a la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te está preparando para llevarte. Dios está haciendo un trabajo extraordinario en tu vida y todo llegará a un buen término. ¿Saben? A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Sí, la realidad de todo esto es que después de esos 3 días era infernal, era un muro imposible de saltar. No se contuvieron. Había sido tanta la alegría como la decepción. Ahora había sido tanto el júbilo y la fiesta como el funeral ahora. Era espantoso ver al pueblo hundirse en la miseria de poder pensar que el agua no era potable, que no la podían beber. Era terrible, terrible. La respuesta a la prueba es sin duda uno de los elementos que aparece en la Biblia de forma repetida. ¿Cómo respondo a la prueba? ¿Cómo respondo al revés? ¿Cómo me comporto en el momento en que soy probado? En que mi vida pasa por un Getsemaní, en que mi vida es prensada. ¿Qué sale? Cuando te pinchan, ¿qué sale? Cuando el jefe se pone complicado contigo, cuando el compañero de trabajo es incómodo, cuando la salud tiene un revés, cuando el médico te da una mala noticia, cuando la economía no te favorece, o tal vez cuando en el trabajo te dicen ya no venga más. ¿Quién sabe? Queridos amigos, la vida está llena de sinsabores y es necesario afrontarla. La vida cristiana igual no es una vida color de rosa. Yo no sé quién dijo tal cosa, pero no es así. Algunos, cuando venden el evangelio, lo predican de una forma que parece que fuera el hecho de que ya no vas a pagar más recibo de luz, ya no te toca el recibo del alquiler, ya no tienes hipoteca, ya no. O sea, ¿saben qué? No es verdad. No es verdad. Todo lo contrario, posiblemente el cristianismo, para analizarlo de mejor manera, tenemos que ver el principal de sus símbolos, y es la cruz. La cruz. Y la cruz, ¿sabe qué representa? Muerte, sufrimiento, manos traspasadas, pies horadados, un costado traspasado. La cruz representa dolor, entrega. Y entrega en favor de otros, fíjese. Entrega sufriente. Hermano querido, tal vez tu vida cristiana fue asumida desde el ámbito, desde el mundo rosa. Porque muchas de las cosas que nosotros entendemos ahora, pensamos que son así, que son solo coser y cantar, soplar y hacer botella, dijera alguien de mi pueblo. Todo maravilloso, todo bueno, nada de problema, ni no. En Cristo tú no tienes ningún problema. Pues, querido amigo, deshazte de esa idea, porque en el Señor Jesús tendrás prueba. Y Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción no es un dolorcito de cabeza que se te pasa con el paracetamol. No. Hay aflicciones para el justo. Y la Biblia dice que Dios al que ama disciplina.
Al que es su hijo, lo disciplina. ¿Saben por qué? Porque Dios se propuso tratar contigo, moldearte a su imagen y a su semejanza. Dios se propuso hacer contigo una persona de bien. Y para que tú puedas ser corregido, necesitas ser disciplinado. Para que puedas ser enderezado, necesitas el valor de la disciplina, el valor de la prueba, el valor de la formación. Y en eso Dios está. El pueblo necesitaba en el desierto ser trabajado, ser santificado, ser preparado para entrar en la tierra prometida. Y ahí estaban sufriendo en agonía ante un agua no potable, amarga, que se llamaba Mara. Amargura, dolor, sin sabor. Llega un momento en que la sed te abraza, los labios cuarteados y la lengua reseca, blanca, pide a gritos una respuesta. Y pensando en esto, estudiando, mirando, llegué al pensamiento de que cómo Dios nos pone esta ilustración, este ejemplo bíblico tan natural, pero también tan elemental. Es que les faltó el elemento más elemental o indispensable para la vida. El agua es tan importante como el aire. No se puede vivir sin beber. ¿Sabía usted eso? Y el agua es un tema que no es tan caro. ¿Sabe cuánta agua tenían hacía pocos días atrás en el Nilo? Tenían el río más grande de la tierra casi. Y bueno, tenían inundaciones y de eso vivían. Cualquiera podía ir al Nilo y beber hasta reventar, y el Nilo ni se enteraba. Tenían agua, tanta agua, y lo primero que les falta es el agua. Sus pensamientos se fueron otra vez a Egipto y dijeron: ¿por qué no volvemos? ¿Cómo nos falta lo elemental? ¿Cómo nos puede faltar lo elemental? Pastor, es que no llego a final de mes. Pastor, pues yo no quiero mucho, quiero un hombre que me acompañe. Tantos hombres que hay, Dios no me puede dar uno. Pastor, una mujer que me acompañe, una mujer con 2 patas y una falda. Olivia, ¿se acuerdan de Olivia? Dos palitos de escoba. 2 palitos de escoba y una falda, Olivia. ¿Saben, hermano? Sí, y hay algunos que quieren lo elemental, no piden mucho, pero a veces piden y no tienen lo que piden, porque Dios no ha visto oportuno dárselo, porque no es el tiempo, porque a lo mejor no es el momento en que te convenga, porque Dios tiene su cosa. Dios tiene sus cosas para cada quien. Y entonces, hermano, pero cuando yo miro que lo que le faltaba era agua, digo, pero si es que le faltaba algo para vivir. Así que la prueba era fuerte. ¿Sí o no? ¿Está conmigo en eso? La prueba era fuerte. No se trata de que tenga un coche nuevo, una casa nueva, una bicicleta. No, era agua. ¿Cómo Dios los prueba con el líquido vital? Amigo, Dios te va a probar de tal forma que te enteres. Él no va a venir a ti con un algodoncito con vinagre y dice: ¿te parece así? No. Dios va a probarte de verdad y va a llevarte por caminos donde tú puedas ser formado. La lección vendrá en el desierto de Shur y te chocarás contra un muro. Eso significa Shur. Ya te lo he dicho. Y tendrás que chocarte contra el muro, porque en el muro te darás cuenta de que necesitas depender de Dios, que necesitas ser tratado y probado, que necesitas ser formado y aprobado, de tal forma que lo puedas superar. Pero ¿cómo respondió Israel a esa prueba? Número 1, respondió con murmuración, rajar, refutar, refunfuñar, criticar, censurar, señalar. Eso fue lo que hicieron. ¿Y saben qué dice? Curiosamente, que murmuraron contra Moisés. ¿Acaso Moisés no estaba siguiendo la nube de Dios?
¿Acaso Moisés no había sido enviado? Se los dijo desde el principio, que había sido enviado por Dios para liberarles de Egipto. ¿No veían que Moisés al final no era otra cosa que un instrumento de Dios y que era Dios que les estaba canalizando por allí? ¿No es el jefe acaso alguien que Dios usa para formarte? ¿No es el compañero de trabajo una herramienta también del cielo para moldear tu carácter? ¿No son tus hijos, tu esposa, tu esposo? ¿No es tus padres? ¿No son acaso tus líderes, tu pastor, tu iglesia, la gente que te rodea parte del plan de Dios? ¿O Dios perdió el control de ellos? ¿O sencillamente las circunstancias de la vida no están en control de Dios? No, es que claro, el jefe pastor, ese no es creyente, ese Dios no tiene nada que ver con él. Pues te tengo una noticia: Dios sí tiene que ver con él. Dios está en ello. Y cuando te está moldeando a través del jefe y del compañero y del familiar y de la persona cercana y hasta de ti mismo. No te preocupes, Dios está en control. Y cuando murmuras, si es que murmuras de otro, estás murmurando contra Dios. Dios no ha perdido el control. Y es importante poder pensar, queridos hermanos, que cuando Israel murmuró contra Dios. ¿Sabes qué? Error. No te quejes. ¿Cuánta necesidad tenemos de vivir la vida agradecidos por lo que nos viene? ¿Sabe qué dice el apóstol Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alegraos. Dios está en control y formándote. Dios está en control y te va moldeando. No te preocupes por el revés. Dios está en ello. Él no perdió el control. Ay, es que explotó el volcán y se me llevó la casa. Es triste, pero Dios está en control. Seguramente vendrán mejores tiempos. Seguramente el cambiar cosas que tenías en la casa por otras o por ninguna te viene bien. Es duro, es triste, es fuerte, pero eso nada más que me pasa a mí. Sí, pero es que Dios es un Dios personal y va a tratar contigo para moldearte, para hacerte mejor. ¿Saben qué pasa si Dios no lo hiciera? Te trataría como un bastardo que no es verdadero hijo, porque Dios a los verdaderos hijos los disciplina. O cuando tú disciplinas a tus hijos, los disciplinas para su mal. ¿No acaso los disciplinas para que tengan un mejor porvenir? Y si tú lo haces así siendo malo, ¿no lo hará Dios mejor siendo bueno? Eso dice la palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Saben? Esto es tan importante de asumir, de aceptar que todo lo que nos sucede nos va a ayudar a bien, que Dios nos está tratando porque somos sus hijos. Así que cuando estés pasando por prueba, identifícate con Cristo, que es el Hijo amado, y tú también vienes a ser parte de sus hijos. Cuando tú estás pasando por un momento de dolor, está diciendo esa circunstancia: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Estoy pasando por una prueba. Dios está tratando conmigo porque soy su hijo. Además, te identificas con Cristo, su hijo primero, su hijo predilecto, el primero de todos los hermanos. ¿Me estoy explicando? Saben, hermanos, cuando nosotros estamos siendo probados, además se nos garantiza que estamos siendo probados y tratados para llegar a una mejor manera de vivir, un mejor ser, un mejor destino. Cuando tú no eres tratado ni probado, cuando no pasas por ninguna prueba, no hay ningún futuro. Porque si tú no estás siendo trabajado, entonces ¿qué futuro te espera? ¿Por qué Israel estaba siendo probado allí? ¿Saben por qué? Porque les esperaba Canaán. Dios tenía que formar, Dios tenía que tratar con su pueblo para meterlo en la tierra de promisión. Pero una forma diferente de asumir la prueba fue Moisés. Miren lo que dice acerca de Moisés. Qué bonito. El pueblo murmuró contra Moisés, el pueblo habló, refunfuñó, y ahora Moisés responde a la prueba de una manera diferente. Y dice aquí la palabra, miren lo que dice: y Moisés
Versículo 25, lo tiene ahí. Y Moisés, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El pueblo, ¿qué hizo? Murmuró. ¿Y Moisés qué hizo? Ah, qué bueno. Qué buena lección nos da Moisés. ¿Cómo tratar con la prueba? La prueba hay que llevársela al Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Señor, ayúdame, te necesito. No aguanto, tengo sed. Señor, tengo hambre. Señor, tengo que pagar el piso. Señor, ayúdame, échame una mano con esto, no sé cómo responder. Señor, ¿qué puedo yo hacer? Esta es una situación que me supera, no sé cómo tratarlo, no sé cómo abordarlo. Señor, por favor. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Le ha pasado que va a Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? Gracias, Marco. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. Mire cuántas veces hemos podido ir a Dios en la casa y decirle, Señor, ayúdanos. Cuántas mañanas vamos y le decimos a Dios, ayúdanos. Esta misma mañana, Señor, ayúdame para este domingo. Usted lo hace en su casa. Cuando tiene un problema en el trabajo, en personal, de salud, de un familiar, Señor, ayúdame. Mire, Moisés así lo hizo, clamó a Dios. Él estaba frente al muro también. Las aguas eran amargas. Él también tenía sed. Vio al pueblo que él estaba dirigiendo y le dijo, Señor, ¿qué hago? Mire, la oración es el mejor escape. La oración es la mejor vía de solución. La intercesión, el que usted vaya, se arrodille, se ponga delante de Dios y le diga, Señor, ayúdame. Ese es el camino correcto. Y Moisés lo transitó. Es importante que usted asuma que depende de Dios. Y las pruebas, hermano, la primera cosa que aspiran a hacer en usted es que usted sepa que Dios siempre tiene el control y que Dios te va a ayudar. Estudiante, necesitas mejorar en tus notas, necesitas salvar el año, necesitas avanzar. Ve a Dios con humildad. Necesitas superar tu prueba, tu debilidad, tu conflicto. Ve a Dios en oración. La oración del justo puede mucho. Y usted tiene a Cristo, ha sido justificado por su sangre. Querido hermano, qué bonito es poder decir, Dios, ayúdame, ayúdame. ¿Sabes? Eso es un acta de dependencia. Y ahí tenemos a Moisés diciendo, ayúdame. Sí, Moisés sabía que Dios les había sacado de Egipto. Moisés sabía que Dios había abierto el mar. Él no tenía ningún poder ni ninguna magia. Si él era apenas el pastor de las ovejas de su suegro. Él era uno que había estado en Egipto, pero que al final de cuentas Dios lo había vuelto a llamar después de 80 años. Además, como Dios no le ayudara, él no iba a poder hacer nada. ¿Cómo iba a hacer con 2 millones de personas? ¿Qué iba a hacer en un desierto seco? Él sabía que la nube le estaba conduciendo y que la respuesta única vendría del cielo. Diga conmigo, mi respuesta viene del cielo. El salmista, ¿saben qué dijo? ¿Saben qué dijo el salmista David? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Sí, y él mismo se respondió, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. No se va a dormir, él no se va a dormir. Él me va a responder, él me va a ayudar. Cuando clamo a él, él me va a ayudar. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero a veces nos olvidamos, nos imbuimos en la prueba. Hermano, nos metemos tanto que sencillamente no vemos el cielo. Levanta los ojos al cielo, por favor, hermano. Levanta los ojos al cielo en tu necesidad, en tu prueba, en tu circunstancia, y Dios te va a escuchar. Sé humilde, quita los ojos de tu fuerza y ponlas en las suyas. Ponlos en las suyas, Él te va a ayudar. Es posible que no consigas salida. Es posible que hayas intentado por tu propia fuerza y más que nunca te hayas dado cuenta que no puedes. Ríndete ya. Ríndete ya. ¿Saben lo que Dios le estaba enseñando a Moisés? Le estaba enseñando la dependencia absoluta. Sí, y hasta que no aprendamos eso, Dios nos va a probar. Cuando nosotros nos rindamos y digamos, yo no puedo, yo no soy capaz, pastor, definitivamente
No tengo recursos en mí para abordar esto. Ayúdame, Señor. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Esto es tan elemental. Y Dios buscará y te trabajará. Dios hará, hermano, mire, el santo alfarero te amasará y te amasará y te meterá los dedos adentro hasta que seas formado. Y eso duele. Y esos reveses no son tan buenos. Y la verdad, es una situación difícil. Pero cuando Moisés fue a Dios, Dios le mostró. Y me gusta esto, hermano. Miren, Moisés clamó a Jehová. ¿Y Jehová qué? Dice, Jehová le mostró. Es que Dios muestra. ¿Y qué le mostró? Le mostró un árbol. Me gusta eso mucho porque es muy simbólico. Le mostró un árbol. ¿Y sabe qué va a pasar cuando tú clames a Dios y cuando ores? Dios te va a mostrar un árbol. ¿Sabe dónde está el árbol? En el Calvario. En el Calvario está ese árbol. Hay un madero con uno que está crucificado. Y cuando tú clames a Dios, te va a decir: en Cristo consumado es. Todo está hecho. Yo lo compré por ti. Yo lo hice para ti. La enfermedad no va a tener lugar en tu vida. En tu vida no va a tener la ruina, ninguna cosa que ver. Yo he provisto para ti. Yo te voy a ayudar desde el Calvario, hermano, desde la cruz del Calvario. El árbol de gloria. Dios le dijo a Moisés: échalo en las aguas y las aguas amargas se endulzarán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, cuando usted tome la cruz y se la aplique, cuando usted coja el madero de la cruz de Cristo y lo aplique a su corazón, y lo aplique a su necesidad, y lo aplique a su amargura, cambiará. Cambiará. No te quedarás igual. Echa el árbol en las aguas y se endulzarán. Y así lo hizo Moisés. Cogió el árbol y lo echó en las aguas. ¿Qué era? ¿Magia? No era magia. ¿Qué era? Predigitación, no sé qué. El mago veloz, no sé qué. No, hermano, no era eso. ¿Sabe qué era? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la cruz? ¿Qué creamos? Que creamos que Jesús pagó el precio por nosotros. Que confiemos que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Que confiemos que Él llevó la corona de espinas para que nosotros podamos recoger de nuestro vergel. Que podamos recoger frutos abundantes porque las espinas las llevó en su cabeza. Que nuestras manos harán el bien y podrán sembrar y cosechar porque las suyas fueron traspasados. Porque nuestros pies andarán por lo recto porque sus pies fueron horadados. Porque nuestros sentimientos y corazón serán los de Él porque su corazón fue traspasado por la lanza. Y eso es el árbol del Calvario. Eso es la cruz de Cristo que nos garantiza que si creemos en Él tendremos solución. Nada más. Es cuestión de creer, es cuestión de confiar, es cuestión de asumir que si lo hacemos vamos a ser sanados, vamos a ser liberados, vamos a ser provistos. ¿Amén o no? Si es para el Señor, aplauda fuerte. Cuando el versículo 25 dice: y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y dice más, dice allí, diga conmigo allí. Dígalo fuerte, allí. ¿Dónde allí? Allí en Mara. ¿Dónde allí? Allí frente a la prueba. ¿Dónde allí? Donde habían murmurado y se habían rajado ahí de Moisés a lo loco. ¿Dónde allí? Allí donde las aguas se endulzaron por la obediencia de Moisés al echar el árbol. ¿Dónde allí? Hermano, allí donde pasó todo esto. ¿Allí qué? Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. Allí en el salón de clase. Allí en el aula. Allí donde recibieron la lección. Allí se les mandó cosas que debían hacer. Se les aclaró el camino. Aprendieron la lección. Y Moisés les dijo: aquí
habéis sido probados. Ahora vamos todos a mantener esta lección para siempre. Atención a lo que Dios nos está enseñando. Cuando pases por la prueba, cuando pases por la circunstancia, aprende. Permite que Dios domine tu corazón y se encargue de aleccionarte. Y allí dice el versículo 26. Dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad. ¿Y eso? Aparece de repente un término que se llama enfermedad. Pero si ellos lo que tenían era sed. ¿Y por qué aparece enfermedad? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Rafa. Eso dice en hebreo, tu sanador, Rafa. Rafe es doctor en hebreo y Rafa es sanador. ¿Por qué? ¿Acaso la murmuración y la falta de gratitud produce enfermedades? Pregúnteselo a su psicólogo, a su psiquiatra, a su médico. ¿Acaso que el mantener opresión y agonía, angustia y sinsabor permanente nos enferma? Sí. ¿Saben qué dijo el salmista David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe cómo se llama eso? Osteoporosis. Se llama artrosis. Bueno, porque el pecado enferma. Y el librarnos de él nos sana. Ay, pastor, pero yo tengo a Cristo y estoy enfermo. Pues sí, yo también tengo alguna gotera. Porque somos carne y nos vamos deteriorando. Pues no se preocupe. Dios prometió que es nuestro sanador y se lo revela ahí a Israel, pero se lo revela delante de una situación que tiene que ver con la manera de vivir. Y Dios quiere que vivamos mejor, y Él se revela como nuestro médico, como nuestro sanador, porque así lo quiere ser. Quiere ayudarnos, quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos, quiere hacernos la vida más fácil y quiere que podamos comprender que Él es para nosotros lo que nosotros necesitamos. Él va a llenar todas nuestras expectativas. No te preocupes, te va a conducir hacia el bien. Si estás agónico porque no tienes una respuesta, porque estás pasando por una prueba dura, porque viene el sinsabor, el revés, la circunstancia, no te preocupes. Dios está en control, porque sabe que al lado de toda Mara hay un Elín. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 27, dice, y llegaron ¿a dónde? Diga conmigo fuerte, Elín. Dígalo, Elín. Donde había 12 fuentes de agua. Qué curioso esto, muy bonito. ¿Cuántas eran? 12. Y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Estuve mirando a ver dónde está ese lugar y lo encontré. Y dicen los comentaristas y los geógrafos de Egipto que ese lugar todavía existe y que hay un manantial allí, hay un manantial que saca 4.770 litros por minuto. Porque el tema de las 70 palmeras es simbólico. Hay muchas palmeras. 4.770 litros por minuto. Había al lado de Mara un oasis donde Israel acampó y bebió y descansó. Y ya no solo tenía la sombra de la nube, sino que tenía palmeras. Y cuando la Biblia habla de palmeras, básicamente no habla de sombra, habla de dátiles. ¿Cuántos dicen amén? Habla de dulzura, de una dulzura tan profunda y sabrosa que vale la pena probarla. ¿Saben, hermanos? No sé por la prueba que estás atravesando. Puede que estés triste. Puede, querida hermana, que estés pasando por un momento difícil, de incomprensión, de dolor, de fracaso. Tal vez, hermano, no te va bien en el negocio, en la empresa, en la economía.
Tal vez dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero el pasaje de hoy te trae el mensaje más hermoso de todos los tiempos. En Jesús hay refugio. En la cruz hay dulzura. En su presencia hay destino. Hay amor en el Señor. Y Él quiere que le tengas presente. Que dejes que Él te moldee. Que permitas que el proceso no se detenga. Porque Dios tiene un futuro hermoso para ti. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Y si dudas de serlo, hoy puedes decirle: Jesús, entra a mi corazón. Tú que eres el autor de la dulzura. Tú que endulzas a la amargura de mi corazón con tu perdón, con tu amor, entra a mi corazón. Quédate para siempre conmigo. Si estás aquí por primera vez, si estás escuchando este mensaje y te das cuenta que esto es un símbolo de la cruz para nosotros, entonces no dejes que se escape. No dejes que Jesús se vaya. No dejes que se quede en la historia bíblica, sino Él está aquí. Tráelo a tu corazón. Igual que tú, hermano, que tienes tiempo con Él, aplícalo a tu vida. Deja que te inunde, que te llene su dulzura, que sacie tu vida de tal forma que no solamente bebas de una fuente, sino que seas una fuente de donde salte agua para otros, porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ponte en pie, por favor. El Señor está aquí y se siente su presencia. Él quiere ayudarte. Tienes el corazón triste, ven a Jesús. Hoy, como Moisés, lo que te digo es que hay un árbol en el Calvario para endulzar tu corazón. Hoy no importa la prueba que atravieses, comprendo, y tenemos que comprender que es el proceso de Dios para hacernos mejor, pero que nos debe llevar hacia el Calvario. Cierre sus ojos y piense en su revés y dígale: Señor, hoy te lo entrego. Piense en su conflicto y dígale: Señor, te lo entrego. Piensa en su deuda, en su problema con el compañero, con el jefe, con la jefa, con su esposo, con sus hijos, con su esposa. Y dígale: Señor, te lo entrego. Te lo entrego a ti. Me rindo a ti hoy, Señor. Me rindo completamente. A los que están en la transmisión, quiero decirles que el Señor Jesús es único y suficiente. No hay mejor que Él. Si le tenemos, con Él tenemos todo. Tenemos todo. Y puede que tu corazón esté amargado, contrariado, incomprendido, hasta rechazado. Pero no te preocupes, porque hoy aplicamos la cruz. Usted que está por primera vez, diga conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo porque te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego que entres a mi corazón y que me limpies. Hoy tomo tu cruz, tu sacrificio. Hoy tomo la dulzura de tu amor expresada en el Calvario y la pongo en mi corazón para ser endulzado, para ser cambiado y perdonado. Hoy, Señor, confieso que te necesito profundamente y te recibo como Señor y único Salvador. Entra a mi corazón y quédate conmigo para siempre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted que está aquí presente por primerita vez, ¿hizo esta oración conmigo? Levante su mano derecha. Usted que está por primera vez, ¿hizo esta oración conmigo? Déjeme saber. Dios te bendiga. Dios le 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 bendiga, Señor. Dios bendiga las manos.